Hoy tenemos una charla súper interesante. Adrián Fernández, Flaco, es el jefe del grupo de neuropatías familiares de Fundación Fabra. Y con él, junto con Vanessa, que está acá frente mío, hemos aprendido un montón estos años de residencia y lo queremos muchísimo. No tanto lo queremos a Guille. Yo soy más chico. Guille Gandú, amigo de toda la vida, ecocardiografista, cardiólogo, también especialista en tomografía cardíaca. Y también aprendemos muchísimo todos los días con él y los queremos muchísimo. Así que vamos a dejar que ellos nos cuenten un poquitito sobre esta actualización en diagnóstico y tratamiento en neuropatía de Tartar. Muchas gracias, Fede, por la invitación. Gracias a los que vinieron en este horario. Bueno, empezamos por la definición. La miocardiopatía hipertrófica se define como la presencia de un aumento del espesor de la pared del ventrículo izquierdo con o sin hipertrofia del ventrículo derecho o masa que no se explica únicamente por condiciones de carga normales. Y lo más común es que la miocardiopatía hipertrófica se produzca por variantes en genes que codifican las proteínas del músculo cardíaco, del sarcómero. Y cuando uno hace estudio genético, en un 40-60% de los casos, se identifica variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero. En un 25-30% de los casos no se puede identificar la causa a pesar de un estudio genético completo, y un 5-10% es provocado por enfermedades poco frecuentes o fenocopias, como las glucogenosis, la enfermedad de Fabry, las enfermedades neuromusculares, enfermedades mitocondriales, síndromes como Noonan, Leopard-Costello, amiloidosis, etc. Y el fenotipo final depende, como en otras enfermedades genéticas hereditarias, de la variante genética causal primaria, de la interacción con otros genes y de estímulos medioambientales, y eso explica la gran variación en la expresión fenotípica de la enfermedad. Y a veces puede haber en una misma familia con la misma variante genética diferente expresión fenotípica. Por ejemplo, esta familia con una variante en troponina I, ahí tenemos 3 pacientes que tienen diagnóstico de miocardiopatía restrictiva, y en la misma familia 6 pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Ven que tiene el agrandamiento biauricular típico de la miocardiopatía restrictiva con el desarreglo miocítico característico de la hipertrófica. Y lo mismo pasa en lo que antes se llamaba miocardiopatía no compactada, que ahora se prefiere utilizar el término hipertrabeculado del ventrículo izquierdo. Al igual que la miocardiopatía hipertrófica, no es una sola enfermedad, sino que son diferentes enfermedades que tienen una expresión fenotípica similar. Se pueden encontrar variantes sarcoméricas, mitocondriales, del citoesqueleto, de la línea Z, etc. Y también gran heterogeneidad morfológica. Y a veces puede haber fenotipos solapados, superpuestos o compartidos, como esta paciente que tenemos en seguimiento, que cumple criterios de miocardiopatía hipertrófica y también tiene hipertrabeculado el ventrículo izquierdo, y lo mismo se ve también muy bien por resonancia. Vemos este caso clínico, una paciente de 62 años con este electrocardiograma. Tenía un leiomioma metastizante benigno y le hicimos una resonancia y vemos que tiene un miocardio heterogéneo nodular. ¿Es una miocardiopatía hipertrófica o es una pseudohipertrofia por leiomioma? ¿Qué me dicen ustedes? Yo ahora les puedo decir con certeza que esta paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cómo llega el diagnóstico? ¿Qué estudio le harían? Podemos hacer estudio genético, pero puede dar negativo. Podemos hacer biopsia endocardíaca, capaz que caemos donde está el leiomioma o en el miocardio. Más fácil, ¿eh? Por autopsia se podría llegar a diagnosticar. Pero bueno, igual en la autopsia van a encontrar desarreglo miocítico que no es patognomónico de la hipertrófica. Más fácil. Yo lo pongo a propósito de esto porque una vez lo mostré también con expertos en hipertrófica y se quedaron todos pensando. Mucho más fácil. Más fácil. Bueno, esto es un ejercicio que hago a propósito para que tengan en cuenta que son cardiopatías familiares. Por screening le diagnostiqué miocardiopatía hipertrófica a la hija, e indirectamente a través de la hija hice el diagnóstico en la paciente. Entonces, ustedes cuando tienen un paciente que está, por ejemplo, en una zona gris, que no tienen claro si es una hipertrófica que no se expresó completamente o si es un no compactado, o no, y estudian a la familia. Muchas veces lo que pasa a un familiar les ayuda a entender qué está pasando con su paciente en particular.
Y esta es una frase célebre del profesor William McKenna: si estás tratando una miocardiopatía hipertrófica, no estás tratando un paciente, estás tratando una familia. Veamos este caso, un paciente con cardiopatía, alteraciones esqueléticas, dismorfia facial, baja talla, pectus excavatum, una escoliosis. Si hacemos una videoconferencia, vemos la resonancia y decimos, bueno, es una miocardiopatía hipertrófica clásica, pero en realidad este paciente tiene un síndrome de Noonan, la incidencia es 1 a 1000 a 1 en 2500 nacidos vivos, tienen una facies característica y se produce por variantes que son completamente diferentes a los genes que codifican las proteínas del sarcómero. Pero bueno, es una de las fenocopias. Vamos a este caso, una paciente con bradicardia sinusal, un paciente de sexo masculino, PR corto, con un ecodoppler que parece una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, una hipertrófica asimétrica, pero en realidad este paciente tiene una serie de síntomas y signos extracardíacos. En realidad, este paciente tiene una enfermedad de Fabry clásica de inicio temprano tipo 1, que se produce por variantes en el gen que codifica la enzima alfa-galactosidasa A. Es importante hacer el diagnóstico porque estos pacientes se benefician con terapia de reemplazo enzimático. Entonces, estos pacientes tienen fatigabilidad, algo característico que ven los oftalmólogos, que se llama córnea verticillata, no transpiran y por eso no tienen buena tolerancia al frío y calor, tienen cardiopatía, además de miocardiopatía hipertrófica, tienen trastorno de conducción, alteración del endotelio, neuropatía periférica, se quejan de un dolor neuropático en palmas de las manos y plantas de los pies con exposición al frío y calor y en situaciones de estrés o con ejercicio, pueden tener depresión, pueden tener accidente cerebrovascular, trastornos auditivos, tinnitus, insuficiencia renal que puede llegar a diálisis, que es una de las complicaciones más frecuentes, trastornos gastrointestinales y angioqueratomas, que son unas manchas rojo-venosas características que están en la región umbilical, periumbilical, en la región genital, en los muslos, y es ligada al cromosoma X. Pero las mujeres a veces pueden estar severamente afectadas. Entonces vean este caso, una paciente que me llegó con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, con una hipertrofia con un espesor máximo de 18 milímetros, con manifestaciones típicas de enfermedad de Fabry y tiene una variante tipo Frenchit que corta muy precozmente la proteína, entonces esta paciente está severamente afectada y cuando llegó tenía 36% de fracción de eyección. Acá vemos la resonancia que tiene una hipertrofia a nivel medio ventricular con un espesor máximo de 15 milímetros y por resonancia el patrón típico del Fabry clásico, que es un patrón intermiocárdico inferolateral basal. Y esta paciente, bueno, tiene unas facies características, vean cómo son los angioqueratomas, y tiene cero de actividad enzimática a pesar de ser mujer. Y vino acompañada por la hija, que en ese momento tenía 16 años, le vi que tenía ya angioqueratomas en el ombligo, y claramente la que más se va a beneficiar en la familia con terapia de reemplazo enzimático es la hija. Entonces, es muy importante siempre armar un árbol familiar. Hay más de 1000 variantes genéticas diferentes asociadas a enfermedad de Fabry. Hay mujeres que son portadoras sanas, como muchas veces pasa en las enfermedades ligadas al cromosoma X, pero bueno, hay otros pacientes que tienen variantes de diferente tipo y otros que responden a una terapia diferente que se llaman terapias con migalastat o chaperonas. Este es un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular, mutaciones en FHL1, que hay pacientes que están en silla de ruedas y este paciente tenía diagnóstico predominantemente miocardiopatía hipertrófica. Pero cuando vino a la consulta vino acompañado por la señora que estaba embarazada a término. Entonces le pregunté, ¿ya saben cuál va a ser el sexo del bebé? Va a ser varón. Entonces ahí le puedo tranquilizar, quédate tranquilo que tu hijo no va a tener miocardiopatía hipertrófica. Sí, no va a tener miocardiopatía hipertrófica y no va a tener esta variante. ¿Por qué? Porque cuando es herencia ligada al X, el hombre no le transmite la enfermedad al hijo varón. Sí o sí se la transmite a una hija mujer, porque le pasa a la X enferma. La mujer se la transmite con una probabilidad de un 50% a cada uno. Tengo un paciente que tiene Fabry, que fue una mutación de novo, hizo selección de embrión, que era muy fácil ahí, porque era seleccionar embriones masculinos, y tiene 2 mellizos sanos, ¿no? Entonces, sirve también para el asesoramiento familiar. Vean este caso, un paciente que en el 2005 me llega con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Este lo presentamos en Ateneo Central en el 2005.
¿Qué le llama la atención del electrocardiograma de este paciente? Bajo voltaje, tal cual. Esto es lo que se ve y tiene un patrón de pseudoinfarto. Esto es lo que se ve en las enfermedades infiltrativas. En realidad el paciente tenía una amiloidosis. Entonces, el aspecto puede ser similar en una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, hipertensión arterial, insuficiencia renal, amiloidosis, mucopolisacaridosis, oxalosis, ataxia de Friedreich. Es muy importante buscar síntomas y signos extracardíacos que nos pueden orientar a enfermedades infiltrativas o por depósito, como la enfermedad de Fabry o amiloidosis hereditaria. El patrón por resonancia ayuda a orientar, si es medial, orienta Fabry, miocarditis, sarcoidosis, si es medial lineal, miocarditis, sarcoidosis, si es subepicárdico, Fabry, miocarditis, sarcoidosis, fino intersticial, miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, parchada, miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, hipertensión pulmonar, esclerosis múltiple, y subendocárdico difuso, fibrosis endomiocárdica y amiloidosis, sobre todo amiloidosis AL. La biopsia endomiocárdica es una indicación clase 2B con el nivel de evidencia C, pero si uno sospecha una enfermedad infiltrativa, ayuda a diferenciar el desarrollo miocítico característico de la hipertrófica de otras enfermedades infiltrativas o por depósito. Y del método tradicional Sanger, en el estudio genético, que era estudiar gen por gen, ahora se tiende a hacer Next Generation Sequencing, que estudia un panel muy grande de genes, y es muy importante quién interpreta la información, porque en una red puede venir de todo. Bueno, vemos este caso, este es el electrotípico de la miocardiopatía hipertrófica apical, que simula un síndrome coronario agudo, un paciente que tenía hipertrofia severa, pero mira los segmentos medios y apicales. Lo mismo se ve bien por resonancia, con realce tardío en la unión anterior e inferior de ambos ventrículos, típico de las variantes sarcoméricas, pero este paciente lo estudiamos y ven, tenía una variante asociada a enfermedad de Fabry. Este paciente es de Mendoza, esta variante tiene efecto fundador en Catamarca. Además, se le encontró la variante FH, una variante en FHOD3, que fue publicado por Juan Pablo Ochoa, y una variante filamina C. O sea que a veces un paciente puede tener más de una variante genética. Si le estudiamos solamente el gen GLA, no nos hubiera quedado muy claro por qué un paciente con una enfermedad de Fabry se expresó como una miocardiopatía hipertrófica apical. Muy probablemente es que se haya expresado como apicales por las otras dos variantes. Entonces, lo clásico que siempre se decía que en la enfermedad de Fabry tienen PR corto, ausencia de criterio de hipertrofia sin trastorno de la repolarización, y que en el eco la hipertrofia suele ser concéntrica, pero sin embargo vemos que pueden tener una expresión fenotípica diferente y pueden presentarse como miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, miocardiopatía hipertrófica septal apical con obstrucción medioventricular, miocardiopatía hipertrófica concéntrica o hipertrofia severa con hipertrabeculación. Bueno, ustedes saben que la miocardiopatía hipertrófica es predominantemente obstructiva. Hay distintos mecanismos que contribuyen a la obstrucción, pero sobre todo la hipercontractilidad del ventrículo izquierdo. Y a veces puede haber una obstrucción más abajo a nivel medio ventricular. O sea que es no obstructiva en un 30% de los casos, tiene obstrucción en reposo en un 37%, es provocable con ejercicio en 33% y entonces es predominantemente obstructiva. Y tener obstrucción al tracto de salida es un fuerte predictor independiente de progresión a muerte y síntomas severos de insuficiencia cardíaca, y hay una probabilidad creciente de mortalidad de un año en pacientes con una clase funcional más alta. El tratamiento farmacológico convencional, los beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos no dihidropyridínicos y la disopiramida, que no está disponible en nuestro medio, son medicamentos que no fueron desarrollados específicamente para tratar hipertrófica. Hay pequeños estudios, en su mayoría no excéntricos sino randomizados, y en muchos casos no proporcionan suficiente alivio de los síntomas y pueden tener efectos adversos. El gold standard siempre fue la miectomía, que muchas veces con la miectomía logramos eliminar el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, que son los mecanismos principales que provocan la obstrucción, y ya desde hace tiempo sabemos que tiene excelentes resultados, con 98% de sobrevida al año, 95% a 5 años y 83% a 10 años. La segunda alternativa es la ablación con alcohol. Muchos lo consideran segunda alternativa terapéutica porque tenemos una cicatriz septal que no tenemos pomiectomía, y esta cicatriz septal actuaría como sustrato para arritmias ventriculares por reentrada. Pero sin embargo, este registro Euroasa vemos que tiene una sobrevida a largo plazo similar a la miectomía. Y lo nuevo son los inhibidores de la miosina. Entonces,
en condiciones normales, no todos los puentes actina-miosina están activos. En la miocardiopatía hipertrófica hay un exceso de formación de puentes actina-miosina. Y el mavacamten es el primer inhibidor de la miosina que ha demostrado entonces disminuir la formación de estos puentes. Y lo que favorece es un estado súper relajado de la miosina. Y eso disminuye como principal mecanismo la contractilidad y también mejora la relajación. Pero además de actuar sobre el motor de la miosina, los inhibidores de la miosina también tienen efecto disminuyendo la corriente de calcio. Y esto explicaría por qué también tiene efecto, por ejemplo, en variantes en troponina. Entonces vamos al primer caso clínico que tenemos en tratamiento con mavacamten. Esta familia, bueno, los que están cuadrados somos obviamente los hombres, círculos son las mujeres, los afectados son los que tienen color negro, ¿no? El caso índice en esta familia se trasplantó a los 32 años de edad. Se tomó como caso índice y le encontramos una variante patogénica en cadena liviana de la miosina. Y una de las hijas, a los 14 años, ven el infradenivel del ST que tenía cuando se taquicardizaba. Esto habla de que hay mucha disfunción microvascular en esta familia. Controlándole la frecuencia con bisoprolol, ivabradina y perexilina, y bueno, se pudo controlar la frecuencia y no volvió a repetir esos episodios. Otra hija del caso índice, miren el corazón que tiene, es una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, tiene un corazón con forma de banana, con una mega aurícula izquierda y una mega orejuela izquierda. Después, la hermana del caso índice se murió en lista de espera para trasplante por insuficiencia cardíaca a los 47 años. Un hijo de esa paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, que no es muy significativa, y este es el paciente que empezó tratamiento con mavacamten. En esta familia el único que tiene miocardiopatía hipertrófica es este paciente, obstructiva, es este paciente, estaba en clase funcional 2, inició mavacamten el 16 de diciembre de 2024. Bueno, aquí invito al hiperexperto que nos muestre el eco. Muchas gracias por permitirme acá al flaco que vaya mostrando los casos nada más, pero me parece es muy llamativo y lo quería compartir con ustedes. Bueno, acá se ve, es una miocardiopatía hipertrófica, tiene todo el fenotipo. Esto es el eco preinicio. Vamos a ver acá. Estos son los diámetros, fíjense, 44, 17 de septum, 22 de septum y 16 de pared posterior. A ver acá, ahí fíjense, acá en la imagen del medio se ve el desplazamiento sistólico de la valva anterior mitral, lo que habla ya de un componente obstructivo importante. O sea que acá uno ya empieza a hacer el diagnóstico cuando tiene, esto habla de obstrucción dinámica al tracto de salida, básicamente. Fíjense acá en las imágenes de color en 3 cámaras, cómo se ve inclusive también parte de lo que es el músculo papilar que se pega al septum, y acá también en el 3 cámara apical cómo la valva, que también parece un poquito más elongada, se pega al septum interventricular, obstruyendo el flujo hacia el tracto de salida. La fracción de eyección acá es normal, digamos, generalmente en estos pacientes son supranormales las fracciones de eyección. En este caso también una dilatación importante de la aurícula que se ve inclusive en la orejuela, ahí también que se la logra ver en el 2 cámara. Estas son las imágenes, fíjense, con digamos el gradiente basal 68 y con Valsalva se va un poquito más arriba a 73, o sea, tiene una obstrucción significativa. Esto es preinicio, fíjense acá con el tisular, las velocidades muy bajitas y una relación E' de 14, lo que habla también de aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces vamos al control a las 4 semanas de haber iniciado el tratamiento con mavacamten. Fíjense acá, ya se ve un cambio en el SAM. Prácticamente va disminuyendo con respecto al eco inicial, ¿no? La fracción de eyección se mantiene más o menos igual,
los diámetros y los espesores básicamente se mantienen sin cambios, la aurícula sigue con dilatación, pero es acá donde ya empieza a notarse el cambio con un gradiente basal de 13 y el gradiente post-valsalva de 15. O sea, es notorio cómo se ve el cambio. Y fíjense acá, inclusive también en la relación E' baja bastante, con lo cual las presiones de fin de diástole entran a mejorar. Este paciente claramente, con estos datos, y sobre todo los clínicos, los pacientes refieren una mejoría significativa. O sea, es claro lo que te dicen, como que de caminar una cuadra pueden caminar 10 cuadras y esto se refleja en lo que uno ve acá. Después tenemos el control a las 24 semanas con mavacamten y fíjense, acá prácticamente ya no tiene desplazamiento sistólico, no se ve el SAM. Y acá tenemos los datos, la FEI sigue sin grandes cambios, los espesores más o menos, quizás un poquito menos, pero no tienen grandes cambios como para tomarlos en forma significativa. Fíjense que una de las cosas que hay que tener en cuenta es la fracción de eyección, y prácticamente la fracción de eyección uno la ve y es muy parecida. Ya vamos a mostrar una imagen que compara uno con otro. Esto es un poco para ver acá la mejoría que tiene, si bien acá como parecería tener algo de gradiente, pero el gradiente es tanto basal con valsalva, o sea, 14 y 18 a 24 semanas de inicio con el tratamiento con mavacamten, con 5 miligramos y asintomático. Y esto es una imagen que compara el desplazamiento, la obstrucción pre y post tratamiento, que es notoria. Fíjense ustedes cómo acá es bastante marcado y acá la verdad que prácticamente no tiene una obstrucción cuando ven las imágenes, y acá también es para mostrarle el pretratamiento, cómo se ve acá, cómo se pega, y acá la valva prácticamente disminuye muchísimo con respecto al primero. Estos son para comparar los gradientes preinicio, tanto con basal y con valsalva, y en el post-tratamiento a las 24 semanas. Fíjense los gradientes preinicio y finalmente con estos gradientes, obviamente este paciente clínicamente cambia un montón. Gracias, Guille. Bueno, la duda que teníamos con este paciente con historia tanta de disfunción microvascular en la familia es si iba a responder o no, y evidentemente respondió. Ya en los estudios en animales en el 2016 se vio que el mavacamten revirtió el fenotipo no solo en relación a la hipertrofia, sino que también el tratamiento temprano con mavacamten antes de la aparición de la hipertrofia previno el desarrollo del fenotipo hipertrófico. Estos, bueno, son los estudios pivotales. El Explorer ICM, el mavacamten redujo significativamente el gradiente pico post ejercicio, se logró una pequeña caída de la fracción de eyección, y esto es importante porque la seguridad es la principal preocupación. Hubo una reducción significativa del gradiente a partir de la 4ª semana, tanto en reposo como con valsalva, y reducción de los biomarcadores en forma paralela a la mejoría hemodinámica. Y lo que hubo es una mejoría increíble en la calidad de vida, hubo una diferencia de 9 puntos al final del tratamiento, y con el lavado de la droga el efecto desaparece por completo. Este es un tratamiento que es permanente. Si el paciente suspende la medicación, vuelve todo para atrás. Pero bueno, lo que es muy llamativo es el relato de los pacientes, la mejoría que tienen, que es increíble. El estudio Baylor HCM, 128 semanas de seguimiento. A las 128 semanas, solo 15% de los pacientes eran elegibles para terapia de reducción septal. Es decir, eran todos pacientes más sintomáticos porque eran todos candidatos a cirugía o ablación con alcohol. Y 80% mejoraron al menos una clase funcional y 48% mejoraron 2 clases funcionales. Y también, bueno, hubo reducciones en el índice de masa ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula izquierda, el espesor del septum, y también hubo mejoría en la calidad de vida y biomarcadores. El aficamten es un
inhibidor de la medicina de segunda generación. Este es el estudio Sequoia, que demostró que mejoró el consumo máximo de oxígeno. Y también con aficamten se redujo el gradiente en 50 milímetros de mercurio versus placebo. El 58% mejoraron al menos una clase funcional y también tuvieron una mejoría significativa en la calidad de vida. Vamos al caso clínico 2. Esta es una paciente de sexo femenino, 32 años, se le diagnosticó miocardiopatía hipertrófica obstructiva a los 18 años, le encontramos una variante patogénica en beta-miosina, le implantamos un cardiodefibrilador por prevención primaria de muerte súbita, tenía muy alto riesgo de muerte súbita, y desde hace 2 años la paciente tiene disnea clase 2, pese al tratamiento con metoprolol 50 miligramos cada 12 horas, e inició tratamiento con mavacamten el 25 de noviembre. Ahí Guille les va a mostrar el eco. Bueno, vamos con el segundo caso. También, fíjense ustedes acá, para mostrar esta variante de beta-miosina positiva, fíjense la hipertrofia que tiene, marcada, prácticamente en todo, hasta en todo el de base apex. La fracción de eyecciones tenía valores dentro de límites normales. Fíjense acá los espesores del septum 30 y pared posterior 14, con una aurícula moderada, severamente dilatada. Estas son las imágenes en movimiento. Fíjense, tiene una obstrucción marcada, inclusive a nivel, casi diría también, medio ventricular, y acá en la zona del tracto de salida, cómo se desplaza la válvula mitral. Esta chica estaba muy sintomática, me acuerdo, ¿no? Era muy sintomática, una chica muy joven. Y fíjense acá cómo se nota el aliasing y que se ve por el desplazamiento de la válvula, muy obstructiva y muy sintomática. El gradiente basal de 65 a 105 es un montón, fíjense cómo cambia, y acá se ve alguna otra cosa, como que también hay un gradiente un poquito medio ventricular asociado, pero lo que digamos está más acentuado es el gradiente a nivel del tracto de salida, el nivel, digamos, telesistólico, que corresponde al tracto de salida. 105 post-valsalva. Fíjense las velocidades tisulares muy bajitas con la relación E' de 20, o sea que esta chica estaba con presiones de fin de diástole muy altas, y de hecho se veía acá en la dilatación de la aurícula el patrón de llenado, con un strain también que estaba, a pesar de la función sistólica, que acá se ve la dicotomía, es decir, strain que están, se ven deteriorados en relación con la fracción de eyección. Y esto habla un poco más de la función sistólica en líneas generales que la fracción de eyección per se. Con todo el patrón acá muy alterado, en todo, sobre todo lo que es la pared anterior y septum, y más preservado lo que es los segmentos apicales. Y el eco a las 4 semanas seguía todavía con obstrucción. Fíjense acá, todavía se ve el desplazamiento sistólico. La fracción de la función sistólica sigue conservada, digamos, no ha tenido grandes cambios. El septum, en cuanto a los espesores, sigue muy parecido, la aurícula dilatada. Fíjense acá, también se ve que persiste con la obstrucción. Vamos a ver acá un poco con el gradiente cuánto tenía. Fíjense acá, se sigue viendo el patrón con doble gradiente, el gradiente medio ventricular y el gradiente obstructivo al final, con cifras también elevadas, o sea, había bajado un poco, pero con esto todavía no alcanza, porque seguía muy sintomática por estos gradientes, o sea, seguía con una obstrucción importante a pesar de haber iniciado el tratamiento. El control a las 8 semanas, con los 5 miligramos, nos encontramos con que los gradientes siguen elevados. A pesar de esto, esta imagen de doble gradiente, o sea, con gradiente también medio ventricular asociado a la obstrucción al tracto de salida. Seguía muy sintomática a pesar de eso, y a las 12 semanas, con 5 miligramos, nuevo control, seguíamos con los patrones de obstrucción. Fíjense acá, seguía con aliasing, seguía con insuficiencia mitral, que acá parece más que moderada, sobre todo,
con la fracción de los índices de función sistólica iguales, es decir, sin cambios, con los espesores también sin grandes cambios y no tenía tampoco alteraciones. La aurícula seguía obviamente dilatada, o sea que los cambios morfológicos y funcionales en el ventrículo, la verdad que con casi muy poquito, casi nada de cambio, a pesar del tiempo de tratamiento. Fíjense acá, en los gradientes 72, 76, seguía con la obstrucción sin cambio con respecto al previo. A partir de esta semana se decide aumentar la dosis del Novacatel a 10 miligramos y el control ya a las 16 semanas empezamos a ver que si bien tenía algún cambio, seguía con obstrucción acá. Los índices de función sistólica igual, sin variabilidad, los espesores siguen iguales. Acá en el 2D se ve que tiene todavía obstrucciones, fíjense acá, pero cuando hacemos la medición de los gradientes ya se empieza a notar una caída significativa de los gradientes con respecto al inicio con la dosis de 5 miligramos con la que venía. Ya acá aparece que empiezan a mejorar los síntomas a partir de ya del aumento de la dosis y se ve claramente reflejado en los gradientes como se ve acá. Acá también se ve y de hecho la insuficiencia mitral parece ser menor inclusive con respecto a lo que venía anteriormente. Y el control a las 20 semanas ya pasa esto. Fíjense acá, los gradientes empiezan a bajar todavía un poquito más hasta este punto 28 y 38 con Valsalva y ya a las 28 semanas, ustedes fíjense ya asintomática, estando asintomática, digamos, los parámetros del septum quizás un poquito menos, eso puede haber sido también algo que ver con la medición, pero bueno, ya tiene un poco menos de espesor. Fíjense acá, ya no se ve tan pronunciada el desplazamiento en la válvula mitral, el SAM, fíjense cómo cambia acá, y de hecho acá ya se empieza a ver, si bien tiene un poco de aleación es mucho menor, y fíjense el gradiente con el que queda, 16 y 16 con Valsalva casi sin cambio. Esto fue muy llamativo y fíjense después ya a las 28 semanas también acá el gradiente con 18 y con Valsalva 19 se siguen manteniendo y cada vez vienen bajando. Fíjense acá inclusive esto es una toma con el Doppler pulsado, o sea, a esta paciente no le podías tomar el Doppler pulsado, el tracto de salida por la velocidad y acá ya tiene medido el tracto de salida con el pulsado, o sea que los gradientes bajaron en forma significativa ya con eso. Por supuesto la paciente digamos, claramente cambió muchísimo la clínica, de hecho eso ya se va viendo reflejado acá, inclusive con la relación prima que había empezado muy alta, está casi en valores normales, y esto es para mostrar el basal, lo que es el eco de inicio, cómo era la obstrucción, el eco post, fíjense acá, que prácticamente no tiene SAM, es un cambio, la verdad que llamativo, pero costó un poco, fíjense el gradiente basal de inicio, y el gradiente, es tomado con un Doppler pulsado, cómo cambia, y esta paciente costó un poquito y finalmente con la dosis aumentada, con el incremento de la dosis bajó prácticamente casi a valores normales. Bueno, gracias Guille. Bueno, hay todo un algoritmo para ir ajustando la dosis. Al principio hay que hacer ecocardiogramas cada 4 semanas, sobre todo lo que hay que chequear es la fracción de eyección, porque si la fracción de eyección cae menos del 50% hay que suspenderlo transitoriamente. Si cae mucho el gradiente, hay que bajar la dosis de 5 a 2,5 miligramos. Recién a las 12 semanas, si el paciente sigue sintomático con gradiente significativo, se puede aumentar la dosis a 10 miligramos. Y al principio son controles cada 4 semanas. Si a las 12 semanas está bien, la citamos cada 12 semanas.
Si a las 12 semanas hay que ajustar la dosis, lo seguimos citando cada 4 semanas. Y se puede llegar hasta 15 miligramos. Hay pacientes que son metabolizadores rápidos, otros son metabolizadores lentos y la respuesta es diferente en cada paciente, ¿no? Algo no menor es que esta chica está en edad fértil, ¿no? Entonces es muy importante cuando uno indica mavacamten, le tiene que aclarar a la paciente que tiene que usar algún anticonceptivo que no tenga interacción medicamentosa con el mavacamten y para mayor seguridad agregar algún anticonceptivo de barrera. No sabemos todavía qué pasa en la lactancia, pero por ahora también hay que tener cuidado con eso. Y el tema de la planificación familiar, si esta paciente decide embarazarse, hay que suspender los inhibidores de medicina 6 meses antes de concebir. Puede volver todo para atrás. En general, las embarazadas toleran bien la miocardiopatía hipertrófica porque es una sobrecarga de volumen el embarazo. Y hay pacientes que se sienten mejor durante el embarazo que antes del embarazo. Pero bueno, este es un tema a considerar si le tenemos que dar a una mujer en edad fértil. El otro tema, bueno, las interacciones medicamentosas, por ejemplo, un paciente HIV positivo, los antirretrovirales pueden tener interacciones medicamentosas, hay que hacer una decisión individualizada, priorizando seguridad y efectividad. Y bueno, está contraindicadísimo pacientes con insuficiencia hepática o renal severa. Vamos al caso clínico 3. Esta es una paciente de 73 años con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, sintomática del año 2019 por disnea clase funcional 2, casi 3. Si para caminar una cuadra la mujer tenía que parar 4 veces. Refractaria al tratamiento convencional y estudio genético negativo. Inició mavacamten el 18 de febrero del 2025. La duda es, ¿una paciente con estudio genético negativo va a responder o no? Bueno, y este caso es la verdad que el que más llamó también la atención porque, como dice este flaco, es un caso con estudio negativo. Y entonces vemos acá, en el eco, es una hipertrofia, claramente tiene todos los segmentos, digamos, el septum aumentado, fíjense un septum de 19, asimétrica, la fracción de eyección normal, dilatada la aurícula. Y acá, fíjense la obstrucción que tiene, fíjense acá se ve, es grosera, como inclusive la válvula se va en ángulo agudo hacia el tracto de salida, o sea, estaba muy obstructiva. Bueno, cuando vamos a ver acá en el color, fíjense, tenía también, no se ve también la insuficiencia mitral, pero parecía en su momento era moderada. Y acá como se ve el aumento, el aliasing que hace el Doppler color, confirmando los hallazgos estos de la obstrucción. Tenía un gradiente basal de 75 a 101 se iba con Valsalva, o sea, estaba muy obstructiva, digamos, justificando los síntomas que relataba, con una relación E' de 18, o sea, coincidente con el aumento de presión y la disnea, digamos, la presión de fin de diástole aumentada. Un Strain que sí tenía las alteraciones a nivel del tracto de lo que es el septum interventricular, lo que se ve habitualmente, que estaba también alterado. Y después de las 4 semanas de inicio de mavacamten, vemos este eco. Ustedes ven este eco, la verdad que es notorio el cambio con respecto a la obstrucción. Y de hecho, si uno lo ve así, a esta imagen sola, piensa que tampoco tiene una obstructiva. Y entonces, cuando hacemos el control, bueno, la imagen del septum, todo lo que es espesor sigue sin cambios, la fracción de sección se mantuvo, no se alteró. Fíjense acá en el 3 cámaras, prácticamente no tiene movimiento anterior sistólico, y esto acá en el color no tiene aliasing, o sea, no hay gradiente. O sea, el cambio acá fue drástico, realmente, y eso un poco nos llamó mucho la atención, porque esperábamos que no responda, no sea una buena respondedora, a diferencia del caso anterior. Pensábamos que se iba a comportar quizás como el caso anterior, pero bueno, fíjense acá, no hay gradiente prácticamente, y cuando lo medimos, el gradiente,
nos dio esto, un basal de 5 con un valsalva de 10, es un gradiente normal. Esta paciente la verdad que fue un cambio drástico. Y fíjense acá en lo que es el Doppler tisular con la relación prácticamente normal a las 8 semanas. Con el control se mantuvo prácticamente igual, con los diámetros acá, un septum que está un poquito más chico, con una fracción de eyección prácticamente igual, no tiene alteraciones. Fíjense acá, de hecho prácticamente no se ve nada, ni siquiera un indicio de obstrucción en el tracto, y el gradiente final tomado con Doppler pulsado, 6, 8 valsalva, gradientes normales. Esta paciente fue la verdad que un cambio muy llamativo. Fíjense acá también en el tisular se vuelve a ver lo mismo. Y acá, esto también nos llamó la atención, acá el strain, si bien fue hecho con otro equipo, el strain es normal. O sea, acá fue notorio el cambio, ¿no? Fíjense esto para comparar el previo con el post. Fíjense lo que obstruía acá y finalmente cómo termina post tratamiento. Esto para mostrar cómo empezaron los gradientes de 75 y 101 a 6 y 8 en el post valsalva. Esto fue la verdad que muy llamativo en esta paciente. Bueno, lo que es increíble es escuchar el relato de esta paciente, porque como les digo, paraba 4 veces en una cuadra y a los 10 días que empezó el tratamiento con mavacamten desaparecieron los síntomas. Increíble. Ahora, la duda que podemos tener es por qué algunos pacientes no respondieron a los estudios de investigación. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta, descartar la obstrucción por membrana subaórtica, normalidad de las válvulas mitrales. Todavía no hay estudios con obstrucción medioventricular, pero lo más probable es que respondan. Y es muy importante conocer bien la anatomía, tanto un paciente que va a ir a miectomía, ablación con alcohol o con inhibidor de la miacina, deben ser estudiados con resonancia, si tienen contraindicación para resonancia, con TAC multicorte o con eco transesofágico. Y Perry Elliott escribió la editorial del Explorer y él hace referencia al agnosticismo con respecto a la presencia y tipo de variante genética, porque no fue criterio de inclusión en los estudios de investigación el estudio genético. Entonces, la duda es, ¿son los inhibidores de la miacina efectiva para todas las variantes sarcoméricas? Entonces, este es un análisis secundario del Explorer. Si bien no fue criterio de inclusión, la mayor parte de los pacientes estaban estudiados genéticamente, porque la mayor parte eran pacientes de Estados Unidos y muchos de Europa y sobre todo de España. Los pacientes con genotipo positivo tuvieron mayor reducción del gradiente, mejoría funcional y menos requerimiento de terapia de reemplazo enzimático. Y los pacientes con genotipo negativo también se beneficiaron, pero un poquito menos. No es el caso de la paciente que mostramos recién. Y los subgrupos analizados, bueno, tenían en realidad poca potencia estadística. Este es un análisis retrospectivo de 66 pacientes con hipertrofia obstructiva tratados con mavacamten fuera de ensayos clínicos. A las 12 semanas los pacientes con genotipo positivos tuvieron mayor reducción del gradiente en reposo y con valsalva, y las variantes de filamento grueso, de proteína C, una la miacina y betamiacina, son los que mejor respondieron. Y acá vemos estos modelos celulares que los que tenían mutaciones en betamiacina tuvieron una respuesta alta, los que tuvieron mutaciones en troponina parcial y en troponina T, y troponina I, la respuesta fue baja. Es decir, en variantes de troponina el fármaco mejoró la fuerza contráctil excesiva, pero no restauró completamente la relajación, sugiriendo una respuesta terapéutica incompleta en relación a la variante de betamiacina. Después, esto es importante, el mavacamten se metaboliza principalmente vía este citocromo. Los metabolizadores lentos requieren una menor dosis inicial y máxima por mayor riesgo de disfunción sistólica. Y lo que es importante, descartar las fenocopias. Acá ven un Fabry clásico que se hizo el diagnóstico postmiectomía. Vemos este caso, este paciente que es un electrotípico, una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, que tiene un espesor máximo de 38 milímetros,
por resonancia. Y este paciente tiene un Fabry de inicio tardío no clásico tipo 2, que estos pacientes no tienen variantes extracardíacas. Y este no lo podemos comer tranquilamente como una variante sarcomérica, porque si ven el electrocardiograma, estos pacientes uno pensaría que pueden tener hipovoltaje porque es una enfermedad infiltrativa por depósito, pero solamente 1 a 3% del miocardio tiene depósito de glicofingolípidos. Y si ven el electro, de la derecha y de la izquierda son similares. Entonces, no podemos sospechar que es una variante sarcomérica. Estos pacientes bueno, responden a otra terapia que es las chaperonas, que son una terapia vía oral. Y cuando hay un paciente que tiene hipertrofia y síndrome de preexcitación, una de las cosas que tenemos que sospechar es que puede tener una glucogenosis, que se produce por variantes en LAM2 y PRKG2. Hay un depósito anormal de glucógeno en los lisosomas y ven que tiene mucha vacuolización y no tiene el desarreglo miocítico típico de la hipertrófica sarcomérica. Y acá vemos, por ejemplo, el electro de este paciente en el año 2015 y en el 2021. Una de las preocupaciones que tienen los pacientes es: ¿me va a seguir creciendo la hipertrofia? Y en general no. Yo siempre le digo a los pacientes, se tienen que preocupar más si disminuyen los espesores porque hay reemplazo por fibrosis. Pero miren cómo aumentaron los voltajes. Y en 2015 tenía 18 milímetros y ahora un espesor máximo de 36 milímetros. Y eso se ve bien por eco y por resonancia. O sea que es importante, estos pacientes tampoco tienen síntomas extracardíacos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial porque lo más probable es que estos pacientes no respondan a mavacamten. Tampoco por ahora no hay una terapia de reemplazo enzimático específica para esta enfermedad. Entonces, hay una de las cosas que hay es mucha discordancia entre las guías europeas y americanas en muchos puntos. Y uno es en los paneles genéticos. Por ejemplo, las guías europeas en general recomiendan estudiar dentro del panel básico las variantes sarcoméricas principales y también fenocopias como Fabry, amiloidosis hereditaria, glucogenosis, etc. Y después ampliar el panel. El panel ampliado incluye más de 140 genes. Esto claramente que la microcardiopatía hipertrófica no es una enfermedad, son un montón de enfermedades diferentes que tienen una expresión fenotípica diferente. Aparte, dentro de cada gen hay un montón de variantes genéticas con un pronóstico completamente diferente. ¿Qué dicen las guías americanas 2024? Ellos recomiendan estudiar solamente 8 genes sarcoméricos. Esto fue muy criticado y ellos sostienen que hacer un panel ampliado es solamente si el paciente tiene alguna manifestación extracardíaca que nos hace sospechar una fenocopia. Pero, y también dicen que bueno, la expansión a panel genético más grande generalmente no agrega valor diagnóstico significativo. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué dicen las guías europeas con respecto al manejo? Estas son las guías europeas 2023, indicación clase 1 beta bloqueantes. Si no hay respuesta a beta-bloqueantes, bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos. Si sigue sintomático, pusieron disopiramida, que no está disponible en nuestro medio, y el mavacamten lo pusieron como indicación clase 2A porque hasta ese momento no había ningún estudio comparando inhibidores de la miosina versus beta-bloqueantes. Y si no hay respuesta, terapia de reducción septal. Las guías americanas, que se publicaron el año pasado, bueno, también indicación clase 1, beta-bloqueante, verapamil, ditiacen, y pusieron al mismo nivel inhibidores de la miosina, disopiramida y terapia de reducción septal, y destacan la importancia de discutir con el paciente la elección del tratamiento comparando tasas de éxito, beneficio y riesgo de cada opción, incluyendo inhibidores de la miosina frente a la terapia de reducción septal. Esta es nuestra pequeña experiencia hasta el momento. Estos son pacientes de la vida real fuera del protocolo de investigación. Le indicamos mavacamten a 18 pacientes con microcardiopatía hipertrófica obstructiva asintomática. 2 pacientes iniciaron mavacamten recientemente porque todavía no tenemos datos de seguimiento a largo plazo. Solo una paciente tuvo que suspender por una diverticulitis, pero que no creemos que tenga nexo causal con el fármaco. 15 pacientes de seguimiento clínico con muy buena tolerancia, sin eventos adversos mayores. Los 15 mejoraron al menos una clase funcional y tuvieron una reducción significativa de los gradientes y la fracción de eyección se mantiene normal.
Entonces, los inhibidores de la miosina apuntan a los mecanismos cardíacos que conducen a diversas afectaciones de la función cardíaca y lo que claramente producen es una mejoría increíble en la calidad de vida. Los inhibidores de la miosina, entonces, son el nuevo estándar terapéutico en miocardiopatía hipertrófica obstructiva asintomática, reducen el gradiente, biomarcadores y mejorían la calidad de vida. La evidencia muestra beneficios sostenidos con inhibidores de la miosina hasta 3 años y medio de seguimiento, superan al tratamiento farmacológico convencional y pueden evitar la necesidad de terapia de reducción septal. Los inhibidores de miosina tienen un buen perfil de seguridad. El tratamiento farmacológico convencional quedará relegado a pacientes no candidatos a terapia dirigida. La miectomía y la ablación con alcohol seguirán siendo opciones válidas. Las decisiones terapéuticas deben ser individualizadas y compartidas con los pacientes. Y el principal desafío actual con los inhibidores de miosina son las dificultades relacionadas con su accesibilidad. Bueno, muchas gracias y aguante la sarcomeroneta. ¿Preguntas? No, quería hacer una pregunta porque bueno, nosotros acá vemos muchos pacientes que hacen deporte y en los últimos años cambió un poquito toda la directriz, pacientes con miocardiopatía hipertrófica y la prohibición de deporte, ¿no? Creo que las últimas guías le dan un giro importante y permiten, digamos, una actividad física de mayor intensidad, obviamente supervisada, a diferencia de años atrás que uno sacaba enseguida al paciente, lo sacaba enseguida de la actividad física. Entonces se venían pacientes con sobrepeso y con todas las dificultades que eso traía. Quería saber, Adrián, tu opinión al respecto. La muerte súbita en el deporte es muy poco frecuente. Lo que pasa es que cuando se muere súbitamente un deportista, el impacto que genera es muy grande, pues se están muriendo los aparentemente más sanos en la sociedad y es presenciado por un montón de espectadores. Muchas veces el que se muere súbitamente en una cancha no es el que hizo un pique con una pelota, es uno que se cayó en el medio de la cancha de la nada y porque capaz que tenía alguna muerte súbita y no estaba correctamente evaluado. Yo hace varios años un paciente mío hizo una consulta con William McKenna, tenía 35 minutos de espesor, dijo, ¿querés jugar al fútbol? Jugá. Ellos siempre fueron muy permisivos, sobre todo el grupo pediátrico. Nosotros les permitimos hacer deporte, porque por un lado prevenimos el riesgo de muerte súbita, pero aumentamos el riesgo que puedan tener enfermedad coronaria en el futuro, así que lo recomendamos. El tema es quién le pone el gancho para que haga deporte de alto rendimiento a nivel competitivo. Ese es un tema. Pero en general uno le explica eso a los pacientes y las guías, como decís vos, la guía americana 2024 son mucho más permisivas. Hay pacientes y pacientes. Si uno da una charla para la comunidad de pacientes, hay que tener cuidado, porque hay pacientes que tienen mutaciones en la región conversora de beta-miosina que son de alto riesgo de muerte súbita, eso no lo dejo correr ni el colectivo. Pero si es un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica apical, que tiene todos predictores de buen pronóstico, lo dejo hacer deporte sin problema. Algunos le digo, bueno, jugar parado en medio de la cancha como Riquelme, le digo, divertite, tirar el córner, el tiro al libre, no hagas un pique tipo Messi, ¿no? Depende de cada paciente en forma individual. Si es un paciente con miocardiopatía hipertrófica y disfunción sistólica, y tengo un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica y disfunción sistólica, tiene un CDI, ahora dejó porque está estudiando, pero había entrado a la selección argentina de arquería, y entrenaba y estaba feliz a pesar de tener disfunción sistólica, ¿eh? Pero bueno, uno le tiene que explicar bien qué hacer y qué no hacer. Muchos pacientes se los derivo a Roberto Pedro, él tiene un sesgo especial porque todo lo que los derivo son pacientes que sé que pueden hacer deporte y les prepara un plan de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, depende. Un concepto importante que se tienen que llevar a esta charla es que la miocardiopatía hipertrófica no es una enfermedad, son un montón de enfermedades diferentes con una expresión fenotípica similar. Y la evolución y el pronóstico es diferente aún dentro de una misma familia con variantes la misma variante genética. Porque la expresión de una variante depende de la interacción con otros genes, de estímulos medioambientales. Entonces, dentro de una misma familia, ustedes vieron los corazones, parecen de familias diferentes y que tienen una mutación distinta, ¿no? Entonces, con el deporte también hay que hacer una evaluación individual. Lo que estamos viendo con el mavacamten, que hay pacientes que están en tratamiento que parecen normales.
parece que nunca hubieran tenido hipertrófica. Hasta normalizan el electrocardiograma. Es increíble. El Gordo Guevara, que debe ser uno de los que más ecocardiograma hizo en hipertrófica, porque en una época se los mandábamos todo a él. Un paciente mío, un médico psiquiatra, le hizo un eco, ya llevaba creo que 12 semanas de tratamiento el paciente, y me llama y me dice, flaco, este paciente me parece que no es una hipertrófica. Yo digo, Gordo, mirá los ecos previos. Claro, porque es increíble la mejoría que tuvo ese paciente. Para que no le parezca a Guevara que era una hipertrófica, un paciente que originalmente era una hipertrófica obstructiva con un gradiente significativo, ¿no? Yo creo que también me parece que es en el tema del deporte, mucho, obviamente, la variante genética y digamos, el peligro de muerte súbita independientemente de la práctica deportiva que tiene. Y lo otro es también buscarle que tenga obstrucción, a veces que no tenga obstrucción latente. Me parece que ahí, porque eso también lo puedo poner sintomático, eso puede generar síncope, entonces por ahí iría a estudiar que no tenga un gradiente o generar con una prueba de esfuerzo, un ecoestrés, ver si aparece el gradiente latente. Si aparece el gradiente, bueno, ya ahí sería un poco menos permisivo, ¿no? ¿Vos qué decides? Sí, es así. Por eso digo, hay que hacer una evaluación individual. Cada paciente es un mundo en este tema, ¿no? Y si hay un gradiente significativo con el ejercicio, y bueno, vamos a decirle que juegue más tranquilo, parado, tire el córner. Después capaz que a estos pacientes le damos mavacampten y van a ser... El primer caso que les mostré es un chico joven que jugaba parado y ahora se anima más a moverse, empezó a jugar al fútbol de vuelta. Uno le puede cambiar completamente la evolución y la calidad de vida a estos pacientes. Una pregunta, dos preguntas. La primera es, ¿esta medicación impacta en el ritmo rítmico? Bueno, esa es una buena pregunta. Todavía no sabemos si va a disminuir o no el riesgo de muerte súbita. Por eso hace falta estudio con más número de pacientes y seguimiento a más largo plazo. Yo creo que lo va a mejorar porque mejora tantos parámetros, disminuye el gradiente y después a largo plazo el estudio el MAVA-LTE, que mostró que los pacientes reducen el tamaño de la aurícula izquierda, disminuyen los espesores de las paredes del corazón. Pues bueno, ahora estamos participando en un estudio, el MEMENTO, que es un estudio en fase 4 con mavacampten, que ahí vamos a ver qué pasa con la estructura, porque hay que hacer un eco pre y post tratamiento, un rezo pre y post tratamiento, y vamos a ver también qué pasa con la fibrosis. En estudios en animales, no solo no hubo progresión de la fibrosis, sino que hubo regresión de la fibrosis, que eso es algo difícil de entender. Bueno, eso lo vamos a tratar de ver con el estudio del momento. Y la otra pregunta es, ¿qué grado de subdiagnóstico hay de miocardiopatia hipertrófica? En general no hay tanto subdiagnóstico, ¿no? Porque no es como otras patologías que sí están más subdiagnosticadas, como la miocardiopatía ritmogénica. Generalmente las manifestaciones en el electro muchas veces aparecen hasta 10 años antes que en el ecocardiograma y en la resonancia, ¿no? Si ustedes viene un pibe para un riesgo quirúrgico que tiene un electropatológico y todavía no desarrolló hipertrofia, y empiecen a estudiar al resto de la familia a ver si hay alguien afectado, ¿no? Pero bueno, es bajo es difícil que un cardiólogo no diagnostique una hipertrófica. Sí hay otras patologías que sí son más difíciles. Y hay pacientes que tienen hipertrófica y todavía no la terminaron de expresar completamente. Y el otro tema en el screening familiar, cuando uno le pregunta, ¿se estudió la familia? Sí, nos estudiamos todos hace 10 años y estaba bárbaro, nadie tiene nada. Claro, hay variantes genéticas que tienen penetrancia tardía, ¿no? Hay un jugador famoso de River que al final de la carrera se le expresó una hipertrófica, jugó en la selección de Francia, jugó en River, le hacían electrocardiograma, no apareció nada. Y al final de la carrera se le expresó una hipertrófica apical. Y ese es porque es un caso famoso, pero uno lo ve en el seguimiento de los pacientes. A veces, algunos con estudio genético y otros no, pero cuando tienes estudio genético positivo, bueno, le vamos haciendo un seguimiento más estrecho. Pero lo recomendable es, en general, los pacientes que tienen entre 10 y 21 años de edad, hacerles un electro y un eco por año, y después los 21 cada 3 a 5 años.
Antes de los 21 años, de los 10 años, se puede, a los 5 años tiene que ver con un cardiólogo pediatra, porque hay casos pediátricos, y si no hay nada, no hay un electropatológico, un eco dudoso, bueno, recién a partir de los 10 años. Después, algo que es muy útil es el estudio genético, ¿no? El estudio genético es caro, pero es caro para el caso índice. A veces los convenzo, como un paciente de hoy, que hagan una vaquita entre todos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Sale $1000 más o menos. Y el caso índice. Lo que le digo a los pacientes, digo, hacerle el estudio genético es algo sencillo, porque es una extracción de sangre o saliva. Pero el estudio en sí es muy complejo porque como tratar de encontrar una falta de ortografía en una biblioteca. Digo, pues si le encontramos la falta de ortografía a usted, después estudiar a la familia es más sencillo y económico porque uno busca el libro, la página y el renglón donde está la falta de ortografía. Entonces, si encontramos el caso índice, una variante patogénica, y uno de los familiares no tiene la variante, ya está, le damos el alta. No se tiene que hacer más controles. Esa es una de las principales ventajas. Y después, conocer la variante genética nos da valor pronóstico también. Y algo que está muy verde, pero que está avanzando a una velocidad increíble, que es como la inteligencia artificial y que va a ser el tratamiento futuro para muchas de estas enfermedades, es la terapia génica. Que ya hay protocolos muy avanzados en terapia génica. Lo que se está trabajando es en encontrar el vector que meta la información en el núcleo de la célula. Para eso están usando virus que producen muchas reacciones adversas. Pero bueno, eso va a ser el futuro curativo de muchas de estas enfermedades genéticas hereditarias. Adrián, ¿cómo estás? Aprovecho un poco lo que comentaste recién con respecto al caso índice. Al caso índice me dijiste que lo estudiabas, ¿sí?, con el panel genético entero, y después cómo los estudias a los otros, ¿sí? Si ya tenés el panel genético estudiado al índice, ¿cómo haces con nosotros? Decís que es menos complejo. Claro, porque las variantes, hay tres grandes tipos de variantes. Variantes que son claramente patogénicas, que sabemos que son claramente la causa de la enfermedad, que hay suficiente evidencia en base de datos que es la causa de la enfermedad. Hay variantes que son probablemente patogénicas y otras variantes que son de significado incierto. En el ADN tenemos un montón de defectos. Y hay pacientes que tiene estudio genético negativo ahora, pero capaz que se lo hacemos dentro de 10 años y le va a dar positivo, porque se siguen descubriendo nuevas variantes genéticas. Pero si uno logra encontrar una variante que es claramente patogénica, uno después a la familia por Sanger, vieron ese que les mostré de pescar con la caña de pescar, ahí es más sencillo, uno va y estudia ese gen específicamente y le busca esa variante. Si no tiene esa falta de ortografía, ya está, le damos el alta al familiar. Y segundo es, si vos en tu pool de pacientes que tuviste, que 17, 18 me dijiste que lo tenías como marcante, si viste la mejoría en cierto perfil genético, si algunos perfiles genéticos mejoran mucho más con tratamiento que otros. Bueno, hay muy poco publicado de eso. Ahí les mostré lo poco que encontré en relación en genética, ¿no? Lo que se vio en los estudios, tanto con mavacamten como con aficamten, que los pacientes que tenían genotipo positivo respondieron mejor. Los que tenían genotipo negativo respondieron menos. Pero de nuestra paciente la que mejor respondió es esta que tiene estudio genético negativo. Fue increíble la mejoría que tuvo. No sabemos qué variante tiene, evidentemente todavía no se conoce. También la probabilidad de encontrar la variante genética es de un 40-60%. Que el estudio genético sea negativo no significa que el paciente no tiene una enfermedad genética hereditaria. Si da negativo hay que seguir estudiando a la familia clínicamente, ¿no? ¿Tenés todos estudiados con variante genética a los pacientes? Todo no, todo lo que pude, ¿no? Afortunadamente, cada vez la industria está más interesada en estudios genéticos para detectar Fabry, amiloidosis hereditaria, y a veces se consiguen paneles a través de la industria. Y hay pacientes que también depende con el entusiasmo que uno le transmita la importancia de hacer estudios genéticos y lo terminan pagando. Y como te decía, a veces son 5 hermanos y hacen una vaquita y le pagan al caso índice. A veces el padre o el abuelo es el caso índice y uno dice, bueno, páganle entre todos el caso índice y va a servir para que se estudie toda la familia. Y es muy importante, cuando llega el paciente la primera vez, el interrogatorio de la historia familiar, que es algo que no lo tenemos muy incorporado. Y cuando uno pregunta
historia familiar no tiene que preguntar solamente historia familiar de hipertrófica, tiene que preguntar historia familiar de alguna cardiopatía estructural. El paciente puede tener una mutación en beta-miosina y capaz que tiene un familiar que tiene una cardiopatía dilatada, otro tiene restrictiva, tiene hipertrófica y otro no compactada. Y también interrogar antecedentes familiares de otras cosas, por ejemplo, si dice de insuficiencia renal, si tienen familiares que están en diálisis, y tengo uno que diálisis, un paciente joven que tuvo una ACV y capaz que tiene una enfermedad de Fabry en esa familia. Y haciendo el árbol familiar pueden ver el patrón de herencia, decir, esto parece un patrón de herencia ligado al X, ¿no? Si no están afectados los hijos varones, de un padre varón. Entonces, la selección hace el panel genético en base a cada paciente en particular. Elegís y decís, bueno, vamos a determinar tal panel genético en cada paciente particular. Claro, en general, bueno, se hace primero el panel básico, que incluye 11, o de 11 hasta 18 genes, depende. Y si no se encuentra en el panel básico, se hace el panel ampliado, que es un poquito más costoso. Hay pacientes que prefieren pagar directamente el panel ampliado, que es lo que uno le recomienda. Y la casi el 80% de las variantes sarcoméricas están en 2 genes, que es la proteína C que une a la miosina y beta-miosina. Ahí están el 80% de las mutaciones. Después, menos frecuentes son troponina T, troponina I, alfa-actina, tropomiosina y variantes como esta, el primer caso que mostré, cadena liviana de la miosina, ¿no? Esas son las variantes sarcoméricas. Pero también es importante descartar las fenocopias, y es importante descartar las fenocopias porque tienen también un tratamiento específico, ¿no? Tengo una pregunta. A veces en la práctica clínica nos basamos en los scores de riesgo para decidir el implante de un dispositivo o no, pero más de alguna vez me ha llegado algún paciente ya con un estudio genético determinante, a pesar de tener un score de riesgo bajo, con un estudio genético que es determinante. ¿Cómo ves el crecimiento de la indicación de CDI basado sobre todo en eso, en estudios genéticos? Por ahora no estamos avalados para indicar un estudio genético únicamente por una variante genética de alto riesgo. Pero, por ejemplo, si viene un paciente que tiene una variante genética de bajo riesgo, lo cito una vez por año. Pero si tiene una variante en la región conversora de beta-miosina, le digo que venga cada 2 meses, y si puede venir antes, mejor. Y le pido holter cada vez más frecuentes y le voy restratificando el riesgo periódicamente. Hay algunas variantes que se asocian con muy alto riesgo, sobre todo estas variantes de la región conversora de beta-miosina. Y hay variantes en troponina que tienen muy escasa hipertrofia y tienen muy alto riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces, por ahora no se lo incluyó en los scores de riesgo, salvo el consenso argentino que lo pusimos. Ahora estamos escribiendo un nuevo consenso argentino, pero lo que pusimos es para definir mejor el grupo de riesgo intermedio. Si pasas usando la fórmula de predicción de riesgo europea, se cae en el grupo de riesgo intermedio. Si tiene una variante genética de alto riesgo, eso te cambia la indicación de una indicación clase 2B a una indicación clase 2A, ¿no? Pero bueno, por ahora es muy difícil de poder ponerlo en los scores de riesgo el estudio genético. Si bien hay grupos que trabajan muy bien y que tienen una base de datos impresionantes y con curvas de sobrevida y demás. No le quería meter a todo eso pero ¿cómo decirle que no cuando viene con el rótulo, ¿no?, de que el gen está asociado a y con alto riesgo? Y sí, es un tema, es un tema. Pero en general, si tiene una variante genética de alto riesgo, tiene una historia familiar siniestra, familiares jóvenes que se murieron súbitamente, ¿no? Así que sí, generalmente correlaciona. ¿Qué importancia le están dando a la fibrosis en rezo y si evaluaste pre y post Marganten la fibrosis? Y nosotros hace muy poco que empezamos a tratar pacientes, pero el estudio que va a demostrar eso es este estudio que estamos participando, que es como el Memento, que dura más o menos 11 meses el estudio. Y ahí vamos a ver qué pasa con la fibrosis. No sé si todo lo que es real se tardío de fibrosis. Eso tuvimos el congreso de imágenes la semana pasada y le pregunté eso a un americano y bueno, realmente
este no es todo fibrosis, ¿no? Pues tenemos espacio extracelular y demás, que capaz que esa regresión de fibrosis que hubo en los estudios en animales fue eso.